Hola a todos. Hoy es miércoles, 20 de agosto de 2025, y nuestro amigo Laith Marouf, desde Beirut, está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, Laith. In this style, they thought things. Laith, ¿cómo ves la situación en Siria? Parece que por primera vez el gobierno sirio está intentando establecer algún tipo de conexión, dialogando con los israelíes. ¿Qué está ocurriendo en Siria y cómo ves el papel de Turquía en todo esto? Bueno, como acabamos de escuchar, el llamado ministro de Asuntos Exteriores de HTS se reunió con representantes israelíes en Europa, y esto fue informado por la agencia oficial de noticias siria, que ahora está controlada por HTS. Así que no se puede negar. No es un rumor ni nada por el estilo. El gobierno del partido Baas durante 50 años no se reunió con los sionistas, ni siquiera durante las negociaciones sobre la devolución de los Altos del Golán. Allí fueron negociaciones indirectas con Estados Unidos, porque Siria nunca reconoció la legitimidad ni la existencia de la colonia sionista como Estado. Y aquí estamos, tras 9 meses en el poder, y las escuadras de la muerte wahabíes ya se están reuniendo con el enemigo del pueblo sirio, con el enemigo del pueblo árabe, con el enemigo del pueblo musulmán, en igualdad de condiciones. De una sionista formal, fueron en ifru, de workstad en strange. Y obviamente, ya sabes, el gobierno de Assad de antes, ahora se ve reivindicado porque esos escuadrones de la muerte wahabíes, aquellos que pedían democracia y derechos humanos, en realidad solo eran espías y agentes de la colonia sionista y de Occidente. E incluso Sayyid Hassan Nasrallah, desde su tumba ahora mismo, ha sido reivindicado porque todos recuerdan cuando Hezbollah intervino en Siria para detener el avance de esas hordas wahabíes. Y fueron denigrados, llamados partidarios de la dictadura, y cosas por el estilo. Y Sayyid Hassan Nasrallah, en cada discurso, decía que si el gobierno de Assad caía en manos de esos escuadrones de la muerte wahabíes, veríamos a Siria abandonar Palestina, a Siria siendo aliada de los sionistas, y que eso sería lo peor que podría pasarle a Palestina. Y aquí estamos. Esto es lo que hay. Y por supuesto, detrás del régimen de Jolani están el gobierno turco, los saudíes, los cataríes, los jordanos, la CIA y el MI6. Todas esas personas son las que maniobran este gobierno que en realidad no gobierna el país. Recuerda, gran parte del país está ocupada por Estados Unidos, por Turquía o está fuera del control del régimen de Jolani. Y esto no es sorprendente porque los turcos, es decir, el gobierno turco, no el pueblo turco, el gobierno jordano, el gobierno saudí, todos, ellos han sido aliados de los sionistas durante más de un siglo, conspirando contra cualquier resistencia árabe o musulmana al sionismo. Parece que están buscando la legitimidad del gobierno en Siria, fuera de Siria. Hay que tener algún tipo de unidad dentro del país para ser más fuerte, para tener más poder. Pero ¿crees que Turquía, incluso diría yo Erdogan, cómo están intentando ayudar a Siria cuando les piden que establezcan nuevas conexiones, que mejoren la relación con los israelíes? Sabemos que Israel no estaría satisfecho con lo que sea que venga de Siria. Quieren una gran parte de Siria. La única razón por la que intentan hablar con al-Jolani y esta gente es: ¿cómo ves tú a la gente en Siria? ¿Qué opinan de estas personas en el poder, de estos combatientes de HTS? Sabes, he estado viendo muchos videos desde dentro de Siria de diferentes personas que publican sobre la situación sobre el terreno. Muchos de estos videos son de distintas partes del país e incluso de predicadores religiosos que se supone que están en el mismo bando que al-Jolani. El nivel de crítica que ha surgido es sin precedentes. Creo que el régimen de al-Jolani no solo ha perdido a todas las minorías, los alawitas, los chiíes, los drusos, los cristianos y los kurdos,
sino que ahora también está perdiendo a cualquier suní, salvo la mayoría que es mística, como los sufíes. Incluso cualquiera que apoye estas tendencias wahabíes o ikhwaníes dentro del Islam suní está empezando ahora a cuestionarlo, porque nos dijeron o les dijeron a estas personas que al-Jolani y sus hombres son fuertes y capaces de derrotar a Rusia, Siria, Irán y Hezbollah. Y ahora todo el mundo ve que este hombre es una marioneta, llevado de un lado a otro. Dependiendo de quién le dé dinero, hará lo que sea. Y esto ahora está creando cismas incluso dentro de los campos salafistas, takfiríes o de los hermanos musulmanes. Así que todos estos movimientos están debilitando a al-Jolani. Él lo sabe, pero esto es lo que quieren sus amos. El trabajo principal de al-Jolani ahora mismo y de su régimen es firmar la rendición del territorio y la soberanía siria, tanto como sea posible, antes de caer. Porque este no es un gobierno que vaya a durar mucho. Por lo tanto, quien venga después tendrá que lidiar con una persona que firmó un tratado en nombre del pueblo sirio y del gobierno sirio. Así que creo que esta es la razón principal de esto. Esto continúa tan rápido como intentan hacerlo. Mira, los sionistas están intentando hacerlo lo más rápido posible porque temen que cuando abran, digamos, una guerra en Líbano, esto va a afectar al régimen de al-Jolani. Los escuadrones de la muerte de al-Jolani podrían ser enviados al Líbano y lo más probable serán aniquilados cuando se enfrenten a Hezbollah, lo que significa que el resto de Siria será más difícil de controlar para al-Jolani. Y hay una gran posibilidad de posibles revueltas mientras los escuadrones de la muerte wahabíes intentan invadir el Líbano. Así que están intentando finalizar cualquier posible tratado o rendición de Siria ante los sionistas antes de que ocurra algo así. Laith, ¿cómo describirías la sociedad en Líbano? ¿Qué porcentaje es suní, chií y alawí? Y sabemos, mencionaste el sufismo, algo parecido a lo que tenemos en Turquía, y es muy similar al chiismo iraní. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la combinación de estas diferentes facciones de la sociedad en Siria? Sí, como el 85% de todos los suníes en Siria son místicos sufíes. Sabes, obviamente hay escuelas sufíes dentro del Islam suní y también hay escuelas sufíes dentro del Islam chií. Y las dos escuelas sufíes están muy cerca entre sí, porque todo gira en torno a la espiritualidad, y no, ya sabes, al literalismo. Así que ya sabes, así es como es. En Líbano es igual. De hecho, la mayoría de los musulmanes suníes, en general, fuera de las monarquías del Golfo, la gran mayoría de los suníes desde Mauritania hasta Indonesia, son sufíes. Y ya sabes, esto también es cierto en Líbano. Y vimos durante la última semana, por cierto, no solo a estas escuelas sufíes criticando la dirección del gobierno al intentar desarmar a Hezbollah, sino que también vimos al Jama'a al-Islamiyya, el grupo islámico, que es uno de los grupos armados suníes aquí en Líbano. Al-Jama'a al-Islamiyya organizó una manifestación en Trípoli, que es una ciudad mayoritariamente suní en el norte. Como sabemos, hace unas semanas, un mes, el enviado de Trump Barack amenazó con entregar Trípoli al gobierno de HDS en Siria. Así que ver al-Jama'a al-Islamiyya, el grupo islámico, organizar una manifestación en Trípoli y decir que rechazan el desarme de Hezbollah y que estarán de su lado en caso de una confrontación o una guerra desde el exterior, demuestra que es muy difícil para los saudíes y los turcos influir en las tendencias suníes dentro del Líbano. Hay otro problema que los saudíes y los turcos tienen con la población suní aquí. En 2019, el régimen saudí secuestró al ex primer ministro Hariri, lo ató a una silla y lo obligó a dimitir en directo. Y luego fue Sayyid Hassan Nasrallah, quien básicamente le salvó la vida y lo trajo de vuelta al país.
Pero desde ese día los saudíes han impuesto una especie de veto a la familia Hariri para que no regrese a la política. La familia Hariri es la familia política suní más consolidada del país. Así que tienes a la familia Hariri siendo apartada de la esfera política, mientras que al mismo tiempo, todos estos sufíes y el grupo islámico se oponen a lo que Arabia Saudí intenta hacer, con los turcos también respaldándolos en Líbano. Esto significa que los saudíes realmente no tienen mucha influencia dentro de la población suní aquí, como la tienen, por ejemplo, en Siria o en Irak. Así que esto está dificultando cada vez más que la CIA y el Mossad maniobren para provocar algún tipo de guerra civil. Lo único en lo que realmente pueden confiar, como posibilidad de una guerra civil, o para que agentes locales se enfrenten a la resistencia, son los partidos falangistas cristianos supremacistas, que representan una minoría muy pequeña, incluso dentro de la población cristiana. Y eso no es una fuerza de combate que pueda provocar un cambio sobre el terreno, especialmente si los drusos, los alawitas, los chiíes y la mayoría de los sunitas se unen contra ellos. No hay manera de que eso sea una batalla ganadora para los saudíes. Así que ese es un resumen de lo que está ocurriendo aquí. Y hace apenas 2 días se celebró una rueda de prensa conjunta en la sede del SSNP, el Partido Social Nacionalista Sirio, que reunió a Hezbollah con el SSNP y a una variedad de otros partidos patrióticos, panarabistas o de liberación, todos sentados juntos en una rueda de prensa. Declararon que lo que el primer ministro, Nawaf Salam, está intentando hacer es lo más parecido a la traición que han visto en Líbano en décadas. Me afirmaron y no permiten el desarme de resistencia. Esto te muestra que ya se está formando una coalición, casi un resurgimiento del Frente Patriótico, Jamul se llamaba en los años 70, 80 y 90, que luchaba contra la ocupación israelí en coalición con Hezbollah y Amal en aquel entonces. Así que ahora tenemos un resurgimiento de un frente patriótico que abarca partidos, gobierno, religiones e identidades. Y eso demuestra lo casi imposible que será para Salam lograr el desarme de Hezbollah. Laith, ¿cuál fue el resultado de la visita al Líbano de Ali Larijani, jefe del Consejo de Seguridad de Irán? ¿Cuál fue el resultado para el gobierno libanés? Sí, creo que las tensiones entre Hezbollah y el gobierno. Sí, creo que lo más claro que podemos ver sobre lo que hizo Larijani al llegar es que al final de su reunión con Nawaf Salam, un camarógrafo con el micrófono abierto en su cámara captó unas palabras de Larijani dirigidas a Salam. Y esas palabras resonaron, creo, en todos los medios de comunicación y en las redes sociales aquí. Larijani hablaba muy bajo, pero fue captado por el micrófono diciéndole a Salam: «Sabes, espero que no estés enfadado ni disgustado, pero no tuve más remedio que ser muy franco y directo contigo». Así que eso te muestra, eso significa que Larijani fue tajante con Nawaf Salam. E Irán, a través de Larijani, dejó claro que no permitirán una masacre de la población chií en Líbano. Creo que el techo era muy bajo para Irán. Parece que Irán le dijo al gobierno aquí en Líbano que Hezbollah no va a provocar ninguna confrontación externa, y eso es lo que están dispuestos a ofrecer a este gobierno. Pero cualquier intento de desarmar a Hezbollah llevará a una intervención militar directa por parte de Irán. Así de directo creo que fue Larijani. Y esto es lo que se escucha en los círculos políticos del país. Si analizas lo que dijo Larijani, ves lo que ha dicho la nueva coalición de partidos políticos que defienden la resistencia, y observas lo que está ocurriendo sobre el terreno en Líbano, está claro que nos dirigimos hacia 2 posibilidades. Either the government of Nawaf Salam
o bien el gobierno de Nawaf Salam retrocede e intenta encontrar una fórmula respecto al tema de las armas de Hezbollah u otros grupos de resistencia que sea patriótica. Y eso es lo que Hezbollah está proponiendo. Hezbollah está ofreciendo crear una estrategia militar nacional para ver cómo armar al ejército hasta llevarlo a un punto en el que realmente sea un defensor del país y capaz de protegerlo. Y entonces podremos hablar de desarme. Así que esa es una posibilidad. Que Nawaf Salam realmente retroceda y acepte lo que Hezbollah y el resto del bloque de resistencia aquí en el país quieren. La única otra posibilidad, si Salam no sigue este camino, es que el gobierno de Salam colapse. Porque ya lleva más de una semana que los ministros chiíes dentro del gabinete, así como algunos otros ministros de partidos que apoyan la resistencia, se niegan a asistir a las reuniones del gabinete, lo que significa que el gobierno es actualmente inconstitucional. Y si esto continúa así, habrá un colapso del gobierno y Nawaf Salam perderá su puesto. Esa es la única otra posibilidad. Y no creo que vayamos a tener una guerra civil interna. El ejército, representado por el general Haikal, ha dejado claro que no dirigirá sus armas contra los civiles o ciudadanos del Líbano. Parece que tienes algún tipo de problema con la conexión a Internet. Sí, por mi parte, todo está bien. No sé qué está pasando aquí. Pero Laith, ¿crees que de alguna manera el Líbano está aprendiendo de su propio gobierno en cuanto a la forma en que el gobierno se está comportando? No escuché exactamente lo que dijiste. Lo siento, me quedé un poco cortado. Mi pregunta es sobre la clave aprendizaje de Sisto en la situación en Líbano. Sí, Nisa salir a intentarlo de nuevo. Y Turim justo. Vale, horda. De acuerdo. Parece que tienes algún tipo de problema con tu conexión a Internet. No sé cuál es el problema. Siento que no es así, ¿eh? Sí. Estás en el mismo sitio o en uno diferente. Siento que estás en un sitio diferente. ¿Me oyes, Laith? Sí, todavía se sigue cortando. Sí, creo que Laith tenemos la... ¿Me oyes, Laith? Sí, te oigo. Bien, quiero saber, ¿cómo ves la capacidad de aprendizaje del gobierno en Líbano? ¿Están aprendiendo de lo que ocurre en la región, incluso dentro del propio Líbano, y de la manera en que intentan desarrollar todos estos diferentes partidos dentro de la sociedad libanesa? Sí, quiero decir, es difícil afirmar realmente que vayan a aprender algo. Nawaf Salam, como mencioné antes en nuestra última transmisión, tiene antecedentes familiares de traición y colaboración con los sionistas, así que no se trata realmente de aprender nada. Y por supuesto, Nawaf Salam dejó su puesto como juez en la CIJ, la Corte Internacional de Justicia, para dar la oportunidad a un sionista cristiano de Uganda de convertirse en presidente de la CIJ, permitiendo que Israel eluda cualquier repercusión por sus crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Así que creo que está claro que no habrá ninguna curva de aprendizaje para Nawaf Salam. Pero si miramos al presidente, está claro que el presidente aún no se siente del todo cómodo con lo que está ocurriendo, porque este es el final de su carrera. Fue general durante mucho tiempo en el ejército y tenía mucho respeto. Todo el mundo le respetaba en el país y ahora está en la posición de presidente.
De repente, toda su historia está siendo tirada a la basura por estar asociado con Nawaf Salam y sus planes. Como aún quiere que su legado se escriba ahora mismo, está claro que va a tener que enfrentarse a Salam, especialmente porque el ejército, dirigido por el general Haikal, también está en contra de lo que hace Salam. Así que tiene que asegurarse de no perder el apoyo del ejército como presidente, ni permitir que Nawaf Salam destruya su legado. Si va a haber algún cambio, será en las posiciones del presidente aún. No espero que Nawaf Salam, como buen sirviente de la casa, de repente se convierta en Django y se rebele contra el amo.